Mi alma tiene sed de Dios, un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios, un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Padre, te doy gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor, de poder expandir, Señor, tu bendita palabra, Señor. Yo te pido esta noche, Señor, que como los demás tiempos en que los que damos tu palabra, llegue, Señor, a cada vida necesitada, Señor. Y gracias por recordarnos tantas maravillas que tú hiciste y que sigues haciendo a través de este libro de los Hechos. Te bendigo, Padre. Te pido una unción especial para que tu palabra, Señor, sea realmente recibida y dada correctamente. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente estamos aquí para llegar a su casa, su corazón, más que todo, porque puede estar en otro lugar y continuar con esta travesía del libro de los Hechos, del cual hoy nos toca el capítulo 15. Vamos a ver en este capítulo cómo se reúne el concilio en Jerusalén ahora. Porque en el versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y aquí vemos que querían imponer un legalismo, amenazando a los gentiles que recién estaban recibiendo al Señor, que se circuncidaran. Y sabemos que los ritos judíos eran estos, pero ellos habían muchas cosas que no hacían, ¿verdad? Entonces, en Hechos que estudiamos, Hechos 11:3, dice que hubo una discusión porque Pedro entró a la casa de un gentil, Cornelio, que fue el primer gentil convertido. Y ahí el Señor se le reveló a Pedro diciéndole que él no hacía acepción de personas, y él entendió perfectamente. Pero ahora vemos nuevamente que la gente que había recibido al Señor querían imponer ritos que, pues, si no los hacían, perdían su salvación. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, o sea que ellos disputaron por el legalismo, dice, que se estaba dando, no pequeña, dice, con ellos, porque fue una fuerte discusión, una fuerte disputa. Se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, porque ellos no estaban ahí, se recuerda que estaban en otro lugar. Y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar de esta cuestión. En el versículo 3 dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, y eso nos marca algo tan lindo, es como amaban, respetaban. Recordemos que la iglesia del principio tenía un amor tan especial, que se amaban, se respetaban, se consolaban. Y aquí podemos ver que dice que los encaminaron. Y dice que pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Mire qué lindo. Entonces quiere decir que no solo había fiesta en la iglesia, sino también en el cielo. Y vemos nosotros, hermano, en nuestra congregación, que cuando alguien acepta, mire, es un regocijo, se aplaude de que una vida, que un alma ha sido salva. Pues aquí
dice que contaban la conversión de que los gentiles, pues era una novedad, ¿verdad? Que los gentiles, o sea, acuérdense que solo la promesa era para Israel, ¿verdad? Dice en el versículo 4, dan un reporte de la victoria que habían obtenido, porque dice, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos se refirieron a todas las cosas que Dios había hecho con ellos, porque ellos habían experimentado realmente. Y el versículo 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, me llama la atención que dice algunos. Sin embargo, con los gentiles que se convertían eran muchos, multitud, dice. Pero aquí dice algunos, porque no todos los fariseos estaban dispuestos. Y los pocos que vemos, que son los algunos que dice aquí, que habían creído, se levantaron. O sea, que se pararon en medio de la reunión diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Los judíos convertidos a Cristo eran tradicionales, querían observar los ritos, no habían entendido la gracia. Ahora veamos el concilio en Jerusalén, porque dijimos que se había reunido. En el versículo 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Fue una reunión de ancianos, de ministros de la iglesia. O sea que esta rencilla de legalismo que querían imponer los convertidos judíos se volvió en sí un problema. Pero, y de tal manera que aquí vemos que después de mucha discusión, dice, argumentos, preguntas, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyeron. Y aquí se estaba refiriendo a Cornelio, que dijimos del capítulo 11 que estudiamos la vez pasada. Dice el 8, y Dios, está diciendo Pedro, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, porque ellos fueron bautizados, los nuevos convertidos, sin haber sido bautizados, ni menos circuncidados, que eran las observancias de la ley mosaica. Y ninguna, en el versículo 9 dice, y ninguna diferencia, o sea, distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando, o sea, limpiando por la fe sus corazones. El versículo 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Como diciéndole, ¿por qué ponéis a prueba a Dios? Poniéndole sobre la cerviz, o sea, la nuca de los discípulos, un yugo. Y usted sabe que el yugo es símbolo de sumisión, pero en la ley mosaica era considerada como un yugo pesado. En cambio, el yugo de Cristo es ligero. Eso es lo que Él les quiso explicar. El Señor dijo, ligera mi carga, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Pero en la ley mosaica el yugo era pesado porque nadie podía cumplir la ley. Dice que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, porque nadie, a excepción de Cristo, ha cumplido la ley. La ley fue dada, pero nadie la pudo cumplir, solo el Señor. Ahora veamos que en el versículo 11 Pedro se refiere al Evangelio de la Gracia.
Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos, sin ataduras legalistas o tradiciones, porque realmente lo que ata muchas veces la religión, lo que trae es eso, tradiciones de hombres que lo vuelven ese, no debemos de perder nuestra cultura y a veces esa cultura es paganismo, ¿verdad? En el 12 dice, entonces la multitud cayó, porque no era una sesión privada, había, dice multitud, era público. Ahora vemos que Pablo y Bernabé dan a conocer cómo Dios se había manifestado entre los gentiles, desconocedores de la ley y de los ritos. Y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, veamos ahora el 13. El 13 dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón, o sea, Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, o sea, les llevó bendición para tomar de ellos pueblo para su nombre. En el 15 dice, y con esto concuerda las palabras de los profetas como está escrito en Amós 9, 11 y 12. Y es interesante cómo este apóstol Jacobo también conocía las escrituras porque menciona a Amós, ¿verdad? Cuando en el versículo 15, en el 16, empieza a detallar lo que Amós había dicho muchos años antes, ¿verdad? Vamos a ver esto. 16 dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Aquí está hablando de volver al estado original que él diseñó. Dice que después de esto iba a volver y a reedificar el tabernáculo de Dios que estaba caído y reparar las ruinas, ¿verdad? Ahora, ¿qué era el tabernáculo caído? Pues era una condición social, moral y espiritual en que había caído el pueblo. El rey, la familia, en el tiempo de Amós. Pero ya venía desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, el 16, el 17, dice, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, está ahí Jacobo profetizando la restauración del tabernáculo de David, de la alabanza, y no el tabernáculo de Moisés de la tradición. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia vinieron por medio de Jesucristo. Versículo 18 dice, el Señor hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual, estás dando una confirmación, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, o sea, que no los obliguen a seguir las tradiciones judaicas. Y en este tiempo tal vez no son los mismos, o tal vez no son los mismos, pero hay gente que se va a levantar con legalismos para que otros no entren. En el versículo 20 dice, sino que se les escriba
que se aparten, de lo que se debían de apartar no era de circuncidarse, sino que se apartasen de las contaminaciones de los ídolos, que era la adoración de las estatuas, estampas. Usted recuerda que a Diana le hicieron un culto y estuvieron gritando Diana de los Efesios, ¿verdad? Eso era lo que el Señor quería que no hicieran, que no se contaminaran con los ídolos, ni de fornicación, que es el sexo ilícito, el matrimonio con incrédulos y mezclarse con otras religiones, que es ecumenismo. Hoy oímos que hay alguien que quiere mezclar todas las religiones porque dice que, porque estamos divididos. Pero la verdad es que el Señor no vino a que nos dividiéramos. Él ya mostró el camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero cada quien toma su religión de acuerdo a su gusto y a su conveniencia, porque realmente ser evangélico no es una religión. Ser cristiano evangélico representa que en toda la medida que podamos nosotros seamos íntegros en la intimidad, cuando nadie nos ve, en público, que querramos obedecer la palabra del Señor, que no nos contaminemos con lo que el mundo hace. Eso es lo que al Señor quiere que nosotros, y lo que aquí les aconseja. Y de comer ahogado era animales sin desangrar, dice. Que puede entenderse de no cometer homicidios o bien comer animales vivos, ¿verdad? Ahora en el 21 dice, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Eso quiere decir que cada sábado ellos estudiaban, ¿verdad? Pero estudiaban la ley, no estudiaban la gracia. Ahora veamos, el concilio resuelve escribirle a los gentiles, porque en el versículo 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, y a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabas, y a Silas. O sea que ya no solo fue Bernabé y Pablo, ya se agregaron otros dos, Barsabas y Silas. Dice, varones principales entre los hermanos. Y escribir, dice en el 23, por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud, les dice. En el 24 dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales nos dimos orden, os han inquietado con palabras, porque les predicaban un evangelio de obras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Les decían que si no guardaban la ley y las tradiciones no eran salvos, aunque hubieran aceptado a Cristo. Ellos estaban haciendo su propia doctrina, que es lo que pasa ahora, ¿verdad? En el versículo 25 dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. 26 dice, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos habían sido puestos a prueba de su lealtad hacia el Señor. En el 27 dice, así que enviamos a Judas y a Silas, o sea, al que dijimos que se llamaba Barsabás, pero que también era Judas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. En el 28 dice, porque ha parecido bien, mire qué lindo,
al Espíritu Santo. Ya no son hombres, es el Espíritu Santo. Y a nosotros no imponeros. Mire qué lindo, porque aquí Él está diciendo que es el Espíritu Santo. Fue una preciosa palabra que pone de manifiesto que todo lo hacían bajo la dirección de la tercera persona de la Trinidad y no por su propia opinión, que es lo que ahora distorsiona el Evangelio. Por eso el Señor dice, si os predican otro Evangelio, ¿verdad? Dice, y a nosotros no imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y entonces lo que le digo, ¿verdad? En el 21, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales si os guardareis, bien haréis. Y lo saludan, ¿verdad? Pasadlo bien. En el versículo 30 dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunidos a la congregación entregaron la carta. Y esa carta que decía, los gentiles no están obligados a circuncidarse ni a guardar la ley. En el 31 dice, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. O sea, recibieron un aliento de los apóstoles que les imponían, que no les imponían, sino les exponían el evangelio de la gracia. En el 32 dice, y Judas y Silas como ellos, también, mire qué lindo, eran profetas. O sea, voceros de Dios. Qué interesante que Silas era profeta y Judas, que es Barsabás, eran profetas. Dice, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra, porque solo la palabra de Dios dada por el Espíritu Santo es la que puede consolar. El 33 dice, y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. En el 34 dice, mas a Silas le pareció bien quedarse ahí, ¿verdad? Él no se fue. Judas también se fue, ¿verdad? Vamos a ver lo que sigue. Y lo que sigue es el segundo viaje de misionero de Pablo, que siempre está en este capítulo 15. Este viaje duró 3 años, terminó en Antioquía y fue la separación de Pablo y Bernabé. En el 35 dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor, anunciando el Evangelio con otros muchos, o sea, maestros y predicadores. En el 36 dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Tenían preocupación por ellos. Su corazón de apóstol añoraban ver a sus hijos espirituales. En el 37 dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por nombre Marcos. El 38 dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, porque en los capítulos anteriores vimos que él no quiso ir al lugar donde ellos fueron. Dice, y no había ido con ellos a la obra, porque quizás cuando más lo necesitaban no fue. No mostró un ejemplo de fe y de trabajo. Esta vez Marcos no hizo honor al significado latino de su nombre, Gran Martillo, no quiso ir. En el 39 dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Y Bernabé, tomando a Marcos, porque era su sobrino, tenía que irse con él. Porque en Colosenses 4 dice, y Marcos, el sobrino de Bernabé, dice, navegó a Chipre. Bernabé le dio una segunda oportunidad a Marcos. Pablo no en esta ocasión. Sin embargo, después lo recomendó con Timoteo.
Porque en 2 Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Y Pablo en el 40, escogiendo a Silas. Ya dijimos que Silas era un profeta maduro, a quien el Espíritu Santo había usado con el fin de exhortar y animar a las iglesias. Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. O sea, el cuidado divino que nuestro Señor siempre tiene cuando Él nos manda a hacer su tarea. En el versículo 41 dice, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias, reafirmando el evangelio de la gracia. Mire qué cosa más linda. Cuando leímos en el tabernáculo que estaba caído, en Levíticos 15:31 dice que el Señor estaba molesto porque dice, así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no, que por sus impurezas habéis contaminado mi tabernáculo que estaba entre ellos. O sea, ya venía una degradación hasta cuando Amós empieza a hablar también. En Números 19:20 dice, y sé, y el que fuere inmundo y no se purificare, tal persona será cortada dentro de la congregación por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová. Y así aquí está hablando, hermanos, del tabernáculo que fue hecho con pieles de tejón, con todo lo que usted sabe que fue hecho el tabernáculo. Pero aquí vemos la gracia de Dios, la maravillosa gracia de Dios. En el Salmo 103:9 dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, porque Él conoce nuestra condición de acuerdo, se acuerda que somos polvo. Porque acuérdense que nosotros, hermano, también contaminamos nuestro tabernáculo con el pecado. Nuestro cuerpo lo contaminamos. Y aquí dice que era inmundo el que contaminaba el tabernáculo. Aquí estaba hablando ya del tabernáculo, nuestro cuerpo. Y dígame, de nosotros, ¿quién no contaminó su tabernáculo? La sentencia era que esa persona, si no se purificaba, iba a ser cortada. Pero en el Salmo 103:9 que le digo, David dice que el Señor no contenderá para siempre, Él no guardará siempre el enojo como nosotros, ¿verdad? Cuando nos enojamos con alguien, guardamos el enojo por años, lo guardamos en una cajita bien adornadita para cuando haya oportunidad sacarlo. Pero el Señor no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, porque dice, Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Isaías 12:1 dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, porque, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó de mí y me has consolado. Y todos estos textos, Salmo 103, Isaías 12:1, es lo que el Señor está haciendo con su iglesia. Nosotros, hermanos, ya no somos un tabernáculo caído, sino un tabernáculo donde mora nuestro Señor Jesucristo por su disposición de pagar el precio por los pecados de cada uno de nosotros. En Jeremías 38 dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello, que yo quebraré tu yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros
no volverán más a ponerte en servidumbre. Y esto es para nosotros, hermano, porque aquí dice que el Señor va a deshacer ese yugo en nuestro cuello y esas coyundas y y ese extranjero que nos tenía en servidumbre. ¿Quién es? El diablo. Ahora, nosotros tenemos que lidiar y entregar nuestra alma, porque nuestra carne todavía peca, ¿verdad? Pero de parte de Dios, Él ya dio todo lo que tenía que dar para que nosotros no tengamos el yugo del pecado, para que el enemigo ya no tenga como autoridad para detenernos, porque el Señor ya pagó el precio. Y por eso Amós dijo que ese tabernáculo que estaba caído, nosotros no somos ese tabernáculo que está caído. Por eso es que en Hechos se menciona el Antiguo Testamento, la restitución que nosotros hemos recibido a través de lo que Jesús hizo cuando en Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó, o sea, tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El San Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, qué maravilloso este texto, capítulo 15, hermano, nos habla de cosas antiguas que traíamos, un tabernáculo caído que venía. Y por eso nosotros hoy podemos alabar con libertad, porque nuestro tabernáculo, el Señor ha quitado ese yugo que traíamos en nuestra cerviz, ¿verdad? Nosotros debemos de gozarnos que esos pecados que hicimos, el Señor dice que los tiró a la mar, ya no se acuerda de ellos, ¿verdad? Entonces nosotros, hermano, nos resta hacer lo que ellos hacían, como lo hicieron los profetas que vimos aquí, ¿verdad? Que consolaban a los nuevos convertidos. Maravilloso es saber, hermanos, que el Señor en su gracia ha dado tanta libertad a nuestras vidas y no podemos a los nuevos convertidos nosotros ponerles el yugo que nuestro Padre Celestial ya les quitó, ¿verdad? Porque por eso apareció el Hijo de Dios, dice, para deshacer todas las obras del diablo. Entonces, cuando el enemigo venga a recordarnos nuestro pasado, era del tabernáculo caído. Pero hoy dice que Jesús se tabernaculizó y Él ahora habita en nosotros. Hoy nosotros, hermano, somos el tabernáculo de Dios. Mire qué lindo cómo del Antiguo Testamento traen, o sea que la palabra está tan conectada con hilos de oro, hermano, hilvanada, mire qué lindo. Así es lo que espero que esta noche haya sido para usted edificación y vamos a darle gracias al Señor por la palabra bendita. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esos mensajes que tú dejaste escritos, que tienen validez los del Antiguo Testamento, Señor, para mostrar que la ley no puede ser cumplida por ningún hombre. Solo Cristo pudo cumplirla. Y Él nos da ahora, Señor, la bendición de poder llegar al cielo a través de Cristo por medio de su Espíritu Santo, Señor, porque el velo fue roto cuando tú expiraste, Señor. Gracias, gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a no ponerle cargas a los nuevos, a no ponerle, Señor, legalismos. Ayúdanos nosotros mismos, porque tu palabra dice, bienaventurado aquel que no se condena con lo que hace.
porque seguramente esta bienaventuranza es para aquel que sabe hacer lo bueno. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Ani de Trejo, a sus órdenes. Amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.